Dios les bendiga a todos. Gracias por ver otra vez aquí el video. Pues hoy tenemos el tema del bautismo en agua. Quizás alguna vez se ha hecho la pregunta si es correcto bautizar a niños o en qué nombre se tiene que bautizar o si tiene que sumergirse en agua o solamente gotitas. Quizás se ha hecho alguna de esas preguntas. Bueno, hoy vamos a mirar la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra del Señor acerca del bautismo en agua? Si el bautismo en agua es necesario para ir al cielo. Pues esas preguntas queremos encontrar las respuestas en la palabra de Dios. Y pues para iniciar la primera lectura que queremos leer, el tema bautismo en agua. El primer pasaje, Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere, el primer paso importante, ya esos temas ya hemos hablado en las enseñanzas anteriormente que hemos dado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El que no creyere. Entonces, eso es, el parte clave es creer en el Señor Jesucristo y creer en lo que hizo Jesucristo para la salvación. También es importante recordar que tenemos la historia del ladrón que fue crucificado con el Señor Jesucristo al lado de Jesús. Y en la cruz Él dijo: acuérdate cuando tú vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces tenemos un ejemplo donde no bajaron al ladrón para bautizarlo, pero él estuvo con el Señor Jesucristo. Pero la pregunta no es que si es absolutamente necesario ser bautizado para ir al cielo, para estar con Cristo, pero la pregunta es: ¿por qué no se quieres bautizar? ¿Por qué no quieres seguir el camino del Señor? Y entonces la primera pregunta que quiero hacer y contestar es: ¿cuál es el requisito para ser bautizado? ¿Qué tiene que cumplir? ¿Qué es necesario para el bautismo en agua? Entonces se ha hecho la pregunta que si los niños se pueden bautizar, a qué edad. Algunas personas han puesto como edades que a cierta edad se puede bautizar. Pero, ¿qué dice la palabra? Bueno, vamos en Hechos capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Que se anotan algunas cosas. El eunuco apenas se había escuchado el evangelio por primera vez. Mientras que todavía estaba hablando, Felipe, él ya fue convencido y cuando él vio agua, él dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le puso el requisito. Dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces es el requisito para ser bautizado, igual como dijo Jesucristo: el que creyere y fuere bautizado. Felipe dice: si crees, bien puedes. Entonces él dice, él responde, me gusta cómo él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él lo creyó en su corazón y eso fue el requisito. Entonces eso siempre yo también he usado como el ejemplo que tenemos, porque estos son ejemplos que la palabra de Dios nos da para usar. Si un niño, un joven, llega a la edad que ellos pueden creer, ellos mismos tomen su propia decisión de creer en el Señor Jesucristo, aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, bien puede bautizarse. Pero un bebé de 2 años,
no se puede cumplir ese requisito. Un bebé no se puede cumplir el requisito, o un niño muy pequeño tiene que llegar a una edad donde ellos mismos pueden creer y se pueden bautizar. La otra cosa que se anota aquí, dice, mandó detener el carro, descendieron ambos al agua. Pues para mí, si iban a nada más tirarle una gotita así, no tuvieron que descender al agua. Ellos dos descendieron al agua. Por eso yo siempre bautizo a las personas en el agua, sumergiéndolos en el agua, que es el ejemplo que tenemos a través de la palabra de Dios, y eso se anota aquí en este pasaje. Entonces, volviendo a lo que habíamos hablado, es necesario bautizarse, porque hay personas que de repente tienen miedo, de repente no les gusta el agua o cualquier cosa, entonces no lo quieren cumplir. Bueno, vamos a ver que dice Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús respondió y le dijo, deja ahora, porque no es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús vino a ser bautizado, y Juan, porque él sabía quién era Jesús, y él no quería hacerlo, le resistía, dice, pero Jesús le dijo a Juan, deja ahora, porque no es preciso cumplir así toda justicia. Entonces, tomando el ejemplo de Cristo, porque Jesucristo es nuestro ejemplo, que la Biblia nos enseña que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y también lo que dijo Jesucristo, es preciso cumplir así toda justicia. Es un paso, el bautismo es un paso muy claramente enseñado por la palabra de Dios. Es un paso que donde hay muchos ejemplos para seguir. Entonces es un paso que para mí es muy necesario que todos los creyentes tomen, y si no se quiere tomar ese paso, yo me pregunto por qué. ¿Qué le detiene de no tomar ese paso de bautismo en agua? Y es algo que pienso que se puede hacer y debe de hacer muy rápido. Bueno, quizás necesito cubrir un poquito más esos puntos, porque algunos piensan que para ser bautizado tienes que tomar un curso, tienes que llevar ciertas enseñanzas, pero eso no se encuentra en la palabra. Eso no tenemos ni por ejemplo en la palabra de Dios, especialmente hablando en el libro de Hechos. Va a encontrar que todos los ejemplos que tenemos se bautizaron casi de una vez. El carcelero que estuvo cuando Pablo y Silas estaban dentro de la cárcel, y había el terremoto, y ellos casi todos salieron, él quería creer, él creyó en el Señor Jesucristo. Esa misma noche lo llevaron a bautizar. En Hechos capítulo 19, cuando Pablo llegó a Efesos, entonces les estaba hablando y preguntando, de una vez se bautizaron, y varios otros ejemplos que tenemos, pero siempre se bautizaron rápido. Y el único requisito que se encuentra en la palabra es: tienes que creer en el Señor Jesucristo, haber dado su vida a Jesús, haber arrepentido delante del Señor, y se puede bautizar. No se tiene que cumplir ciertos requisitos más. De lo que yo encuentro en la palabra de Dios, no hay más requisitos aparte de eso. Es algo que se puede hacer muy rápido, y que se debe de hacer lo más pronto posible. Lo más pronto posible se debe de tomar el paso de bautismo, porque es algo que Cristo hizo, por ejemplo, a nosotros, y nosotros debemos de seguir el ejemplo de Él, y es algo que es mandado por la palabra de Dios en varias partes, que se debe de cumplir creyendo en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo?
Porque si el bautismo no nos salva, si el bautismo no nos quita el pecado, entonces ¿cuál es el propósito del bautismo? Bueno, yo siempre digo a los hermanos cuando nosotros tenemos bautismos, siempre yo les digo, si usted no se ha arrepentido, si usted no se ha confesado sus pecados, si usted no se ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y se bautiza, la única cosa que va a pasar es esto. Va a entrar en el agua un pecador seco y va a salir del agua un pecador mojado y ya. Porque el agua no le puede salvar. El agua no le puede quitar el pecado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo, que ya esas enseñanzas hemos claramente dado. Entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo? Vamos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. Bueno, para contestar la pregunta que si el bautismo es lo que nos salva, vamos a mirar profundamente, porque muchos muy equivocadamente toman estos versículos para decir que el bautismo es lo que nos salva. Pero nosotros tenemos que mirar bien a la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, 8 almas fueron salvadas por agua. ¿Y cuántas almas fueron destruidas por agua? Esa es la pregunta. Estamos hablando del diluvio de Noé, claramente aquí en los días de Noé. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 almas fueron salvadas, dice por agua que fueron salvadas. Pero el mundo fue destruido por agua. Entonces nosotros tenemos que ver qué fue la diferencia en los 8 almas que fueron salvadas y los demás que fueron destruidos. Bueno, la diferencia es la obediencia a Dios y a la palabra de Dios. Porque el arca, haciendo el arca, fue la obediencia que Noé hizo a Dios. Noé obedeció la voz de Dios, cumplió la palabra de Dios, hizo el arca, subió en el arca. El mismo agua que descendió y destruyó al mundo entero, hasta los animales, fue la misma agua que levantó el arca arriba de la tormenta. Pero Noé tenía que haber obedecido primero, tenía que haber cumplido primero lo que Dios le había mandado. Para que el agua lo levantara y lo salvara, tenía que haber obedecido primero. Igualmente nosotros tenemos que primeramente confesar nuestros pecados, arrepentirnos del pecado y todo eso. Entonces, en eso está la salvación y el agua es un parte de eso solamente, pero lo principal es la obediencia y el cumplimiento de los mandamientos de Dios, porque hablando de ellos dicen que en tiempos pasados fueron desobedientes. Los que fueron destruidos eran desobedientes, pero Noé era obediente, construyó el arca y decir la cual pocas, es decir 8 almas fueron salvadas por agua. Pero solamente pudieran haber sido salvos por agua porque estaban dentro del arca que Dios los había mandado a construir. Y nosotros solamente vamos a ser salvos si estamos dentro de los mandamientos que Dios ha puesto para la salvación. Dice, a la figura, el versículo 21 que sigue, a la figura, o como al ejemplo, a la comparación, a la figura, de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. O sea que, diciendo que el bautismo es lo que salva, eso es una comparación con el arca y con el agua que descendió en el diluvio de Noé. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. El agua no te puede quitar, el agua no te puede limpiar. Si entras en el agua un pecador, vas a entrar un pecador seco y salir un pecador mojado. Ya, eso es todo. No quitando las inmundicias de la carne. Entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Qué hace el bautismo? Bueno, aquí dice, sino como testimonio
de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es el bautismo? Es un testimonio de una buena conciencia delante de Dios. Bueno, usted se puede arrepentir en cualquier cuarto, apartado de todo el mundo, con la luz apagada, en la oscuridad, y usted se arrepiente, Dios te puede perdonar y Dios te puede salvar. Pero el bautismo, eso es algo que tiene que hacer o cumplir con la ayuda de por lo menos otra persona. Y es algo que se hace normalmente en público. Es un testimonio de una buena conciencia delante de Dios. El bautismo es el testimonio. Es un testimonio, un hecho que nosotros físicamente cumplimos. ¿Y qué testimonio es? Bueno, es el testimonio de lo que dice Colosenses 2:12. También se puede leer, no lo vamos a leer en esta enseñanza, pero también se puede leer en Romanos capítulo 6. Unos versículos casi igual, pero Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un testimonio, donde uno está diciendo, no solo con la boca, pero con la acción, está diciendo: yo quiero sepultar el hombre viejo. Yo quiero declarar al mundo entero que el hombre viejo está muerto. El hombre quien yo era ya no existe. Y hoy lo estamos bautizando, lo estamos sepultando en el agua, como un ejemplo, como Cristo fue sepultado. Estamos sepultando la carne, estamos sepultando el hombre viejo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él. El bautismo, hermano, es usted dando testimonio al mundo: el hombre viejo está muerto. Y yo quiero ahora, como cuando uno sale del agua, sale como el ejemplo de la nueva persona que ahora, hoy en adelante, va a estar viviendo en mí. Y la persona que ahora soy, ya el hombre viejo está sepultado, el hombre nuevo resucitado para que viva en la vida que Cristo se ha dado a nosotros. Y eso es lo que significa el bautismo. Es el testimonio de una buena conciencia delante de Dios. Es algo público que se hace para que todo el mundo sepa: yo he creído en el Señor Jesucristo como mi Salvador, y Él me ha cambiado, Él me ha hecho nuevo, y ahora soy sepultado con Él. Amén. Bueno, entonces, la cuarta pregunta: ¿en cuál forma se debe ser bautizado? ¿En cuál forma se debe ser bautizado? ¿Qué dijo Jesucristo? Mateo 28:18. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Cristo nos dijo claramente cómo tenemos que bautizar: bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo, y el Hijo es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y así es la forma que se debe hacer: en el nombre del Padre y del Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Así es la forma que se debe bautizar. Amén. Quizás, Dios primero, voy a estar dando un día más enseñanza sobre la Trinidad, pero esa es la forma que Cristo nos ha dejado de bautizar. Eso fue muy claro. Él dijo que id a todo, id y enseñad a todas las naciones. Hermanos, solo quiero mencionar esto: ese mandamiento no fue solamente para los gringos. Amén. Ese no fue solamente para los misioneros de los Estados Unidos.
todos nosotros tenemos la responsabilidad de ir a predicar, llevar esta palabra, aunque sea en nuestro barrio, aunque sea en nuestra comunidad, pero hay que ir y enseñar a todas las naciones y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me gusta lo que dijo Jesucristo en el versículo siguiente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire, hay personas que piensan, soy bautizado y ya, pues voy para el cielo. No, hasta aquí llego. No. El bautismo es un inicio de una vida en Cristo. Hay que enseñarles que guarden todas las cosas. Guarden todas las cosas que dijo Jesucristo. Y Él prometió, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa que nosotros tenemos, que Cristo va a estar siempre con nosotros y Él nos va a cuidar, nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza. Y entonces, hermanos, sigan hacia adelante en el camino del Señor y en la obra de Dios, haciendo la voluntad del Padre. Y como Dios nos ha dado su palabra, nosotros tenemos que seguir llevando y compartiendo esa preciosa palabra, predicando, enseñando, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y que Dios sigue multiplicando su iglesia, a lo cual Él va a venir a buscar un día. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero estar preparado cuando Él venga. Así que Dios les bendiga a todos. Gracias por ver el video. Por favor, comparte este video. Compártelo con sus amigos. También, como siempre he dicho, si usted es pastor o predicador de la palabra, por favor, usa las enseñanzas que yo he dado por este medio. Úsalos también para compartir y compártelos. Toma los versículos que yo he compartido y compártelo también en mensajes y enseñanzas para su pueblo también. Que Dios les bendiga muy ricamente.